Nunca pensé que hubiera capítulos ocultos en la historia, hasta que la narrativa aséptica y ordenada de los libros de texto que había aprendido comenzó a parecerme vacía. Entonces empecé a plantear un tipo diferente de pregunta. No si Tartaria era real. Ese debate ya ha sido analizado, discutido, rechazado y revivido innumerables veces. No, lo que me mantenía despierto por las noches era algo más simple pero mucho más perturbador. ¿Y si esta civilización nunca colapsó en primer lugar? Quizás existió una sociedad que se extendía por continentes enteros, una que sugería que la humanidad no siempre dependió de sistemas de control centralizados. Una era cuando la información fluía libremente, cuando la tecnología no necesitaba su marco, cuando no estábamos encadenados a las máquinas que ahora dictan nuestras vidas. Los edificios aún están aquí. Esas estructuras con periodos de construcción imposiblemente cortos, ingeniería sofisticada, lógica arquitectónica enigmática, son descartadas como puramente ornamentales. Luego, supuestamente, desapareció. Pero, ¿y si no hubo inundación de lodo? ¿Y si el borrado nunca tuvo lugar? ¿Y si, en lugar de piezas dispersas y ruinas, y agujeros cuestionables en la historia registrada, habitáramos una realidad donde esa sociedad simplemente continuó? ¿Cómo aparecería esa realidad hoy? Cuanto más exploraba este ejercicio mental, más comenzaban a disolverse los límites de nuestro mundo actual, y más claro se volvía que podríamos estar existiendo en una sombra deliberadamente disminuida de lo que podría haber sido. No solo diferente, sino peor. Deliberadamente peor. 100 veces inferior al mundo que deberíamos haber recibido, si esa sabiduría no hubiera sido enterrada, si esos marcos no hubieran sido destrozados, si alguien no hubiera concluido que la prosperidad era demasiado arriesgada para permitir. Porque cuando comienzas a reconstruir cómo se vería una Tartaria próspera, cuando intercambias los sistemas que consideramos normales por los que implica la construcción anterior a 1900, algo sorprendente ocurre. Dejas de ver un pasado alternativo y comienzas a reconocer uno superior. Imagínate en el centro de una ciudad contemporánea, pero en lugar de cubos de vidrio y torres de acero, extendiéndose hacia cielos contaminados, estás rodeado de estructuras que parecen vivir y respirar. En lugar de edificios sin alma que drenan vitalidad, estas construcciones pulsan con intención inspiradora. Techos de cobre que envejecen en turquesa celestial. Exteriores grabados con precisión matemática que moverían a un científico hasta las lágrimas. Ventanas colocadas no meramente para el paisaje o la iluminación, sino orientadas hacia marcadores celestiales. Sirio, Polaris, la trayectoria del sol del equinoccio. Cada centro urbano importante refleja este diseño. No meramente un puñado de zonas históricas protegidas, no solo distritos antiguos encantadores para visitantes, cada ciudad. Moscú, San Francisco, Melbourne, Shanghái, Johannesburgo, todas construidas siguiendo principios fundamentales idénticos, proporciones idénticas, orientaciones cósmicas idénticas, matemáticas fundamentales idénticas. En esta realidad, el diseño urbano no está impulsado por precios inmobiliarios y patrones de tráfico. Está enfocado en la resonancia, en la sincronización con fuerzas invisibles que nuestra sociedad moderna se niega a reconocer. Las carreteras se extienden desde puntos centrales en formas geométricas perfectas, configuraciones de 7 puntas, arreglos de 8 lados, curvas de Fibonacci que hacen eco de estructuras galácticas. Plazas públicas situadas en cruces de líneas ley, edificios diseñados para impulsar vibraciones particulares, para aprovechar el poder atmosférico, para generar patrones estables de acústica y luminosidad. La arquitectura no es ornamental, es marco funcional. Considera esto, en nuestra realidad, ¿por qué abandonamos completamente esta metodología? ¿Por qué cada cultura determinó simultáneamente que la magnificencia estética, el rigor matemático y la alineación estelar no tenían valor para propósitos de construcción? ¿Por qué todo el planeta acordó en quizás 50 años sustituir piedra y cobre y metalurgia elaborada con concreto, acero y líneas perpendiculares?
La respuesta estándar es eficiencia, economía, requerimientos contemporáneos. Sin embargo, cuando estudias las estructuras sobrevivientes de ese periodo, las etiquetadas como Beaux-Arts o victorianas o neoclásicas, como si esos términos aclararan algo, no parecen menos funcionales. Parecen más evolucionadas, más resilientes, más refinadas. Estructuras de la década de 1890 permanecen sólidas hoy, mientras la construcción de la década de 1990 se deteriora y falla. En la línea temporal de continuación tartaria, nunca sufrimos esa transformación. Nunca descartamos los enfoques probados. ¿Por qué lo haríamos? ¿Por qué intercambiar un marco efectivo por un sustituto inferior? A menos que, naturalmente, el marco nunca fue verdaderamente descartado voluntariamente, a menos que fuera confiscado. Aquí es donde la historia alternativa se vuelve genuinamente inquietante. En el escenario de Tartaria sobreviviente, la organización social diferiría fundamentalmente de nuestro mundo contemporáneo, no debido a la filosofía política o la doctrina económica, sino por la biología, específicamente, las realidades biológicas que se nos desalienta examinar. Esas fotografías antiguas, las has encontrado si has investigado este material. Individuos inusualmente altos en imágenes del periodo victoriano. Marcos de puertas que parecen excesivos para dimensiones humanas típicas. Sillas, camas y mobiliario en colecciones de museos que parecen de gran tamaño. Alturas de techo en edificios históricos que se elevan mucho más allá de cualquier propósito razonable para la constitución humana estándar. Las explicaciones convencionales cambian. Distorsión de cámara, afinidad cultural por espacios imponentes, escala mal interpretada de objetos, narrativas típicas de desacreditación. Sin embargo, la evidencia aparece de manera demasiado uniforme, demasiado internacional, demasiado consistente. Restos esqueléticos de estatura extraordinaria encontrados y luego rápidamente retirados del acceso público. Descubrimientos arqueológicos que desafían la línea temporal establecida de la evolución física humana. Artículos periodísticos del siglo XIX reportando con naturalidad el descubrimiento de restos gigantes en sitios funerarios en toda América del Norte, Europa y Asia. Luego silencio completo, sin continuación, sin examen más profundo, solo vacío. En la realidad de continuación tartaria, el ocultamiento sería innecesario. La variante humana más alta, ya sea denominada gigantes o élites o remanentes de una rama evolutiva anterior, todavía estaría presente, no oscurecida, no reprimida, sino tejida en el marco social, posiblemente como administradores, posiblemente como expertos técnicos que mantienen los sistemas de energía que nuestros cuerpos más pequeños no pueden alcanzar fácilmente, posiblemente como un nivel completamente distinto, viviendo en esos ambientes arquitectónicos enormes que parecen ridículamente grandes para humanos típicos, pero apropiadamente proporcionados para seres de 8 pies de altura. Las ramificaciones sociales son significativas. El aprendizaje variaría entre grupos, no por explotación, sino por diferencias biológicas en aptitud. Las tradiciones espirituales podrían divergir. Cierto acceso al conocimiento podría estar determinado por la capacidad física para operar la tecnología. Los enormes órganos de tubos en catedrales antiguas, instrumentos que parecen imposiblemente intrincados para la manipulación humana, quizás nunca fueron diseñados para nosotros. Quizás sirvieron como mecanismos de control para seres con alcance extendido, volumen pulmonar mejorado, sensibilidad elevada a patrones armónicos. Esto no es conjetura sin fundamento. La prueba existe. Simplemente nos negamos a conectarla. Esas elaboradas estaciones de control en fábricas históricas montadas a 8 pies sobre el nivel del piso. Esos asientos peculiares en archivos históricos que serían absurdamente grandes para personas promedio. Los hallazgos recurrentes de evidencia esquelética de gran tamaño. Todo meticulosamente eliminado de la documentación histórica poco después de la divulgación inicial. En nuestra línea temporal, esto fue borrado, suprimido, eliminado de la conciencia compartida.
En la línea temporal de continuación tartaria, es simplemente vida ordinaria. La organización social reconoce múltiples tipos humanos, cada uno realizando funciones que coinciden con sus atributos. No necesariamente igualdad, pero tampoco la estructura de poder explotadora que hemos construido en nuestra línea temporal, más parecido a la jerarquía orgánica reflejada en la arquitectura misma. Dimensiones variables para necesidades variables, todos componentes de un sistema equilibrado. El marco educativo reflejaría esta realidad. Niños de estatura típica adquiriendo capacidades diferentes a niños de mayor altura, no superiores o inferiores, solo distintos, enfocados. La capacitación en construcción para aquellos que supervisarán las cúpulas de energía y torres. La educación matemática para aquellos que determinarán coordenadas estelares y frecuencias resonantes. La instrucción metafísica para aquellos que pueden detectar las energías sutiles que la mayoría de los humanos no pueden percibir. Y aquí está el aspecto más inquietante. Al eliminar este arreglo jerárquico, al borrar la prueba de la diversidad biológica, nuestra línea temporal podría haber borrado simultáneamente el entendimiento mismo. Si los gigantes servían como custodios de tecnologías particulares, los operadores de sistemas específicos, entonces su desaparición señalaría lógicamente la desaparición de ese entendimiento, lo cual coincide precisamente con lo que presenciamos en la documentación histórica. La tecnología cesa, el conocimiento se evapora, la infraestructura masiva queda abandonada, todo dentro del mismo marco temporal estrecho, cuando las menciones de humanos excepcionalmente altos desaparecen de los registros oficiales. Correlación quizás, pero el arreglo es inquietante. La moneda es energía. Una vez que comprendes eso, todo se transforma. En nuestra línea temporal, las finanzas están centralizadas y son piramidales. Un número limitado de instituciones regulan el movimiento de divisas, deciden quién las obtiene, extraen cargos porcentuales de cada intercambio. El dinero se origina de la deuda, generado a través de préstamos, exigiendo perpetua expansión económica para mantener compromisos existentes. El marco canaliza la prosperidad hacia arriba, sifona valor de los productores, incentiva las apuestas sobre la construcción. Nos aseguran que esto es ley natural, el único sistema viable, el resultado inevitable de mercados abiertos y carácter humano. Sin embargo, la construcción del período anterior a 1900 sugiere lo contrario. Esas enormes estructuras bancarias no se parecen a nuestras sedes financieras contemporáneas. Se parecen a espacios sagrados. Techos arqueados extendiéndose hacia el cielo. Metalurgia elaborada implicando circulación de energía en lugar de acumulación de capital. Cámaras subterráneas conectadas a redes subterráneas idénticas como la red de energía. No marcos aislados, sino unificados. En la realidad de continuación tartaria, la banca no se trata de controlar la moneda. Se trata de habilitar la circulación, como la red eléctrica, como las redes de tránsito, como los marcos arquitectónicos. Todo opera en movimiento en lugar de extracción, en abundancia en lugar de escasez fabricada. Imagina un sistema monetario donde la moneda significa potencial productivo genuino en lugar de responsabilidad de deuda, donde las comunidades regionales crean sus propias monedas respaldadas por sus propios activos y esfuerzo, donde las instituciones centrales operan como facilitadores de transacciones en lugar de dictadores del suministro de dinero, donde el interés no es explotación, sino compensación justa por exposición, y donde las apuestas son inconcebibles, porque el valor está conectado a la realidad concreta, en lugar de construcciones financieras abstractas. Esto no es imaginación ilusoria. Esto es lo que la prueba indica que existió. Esos ornamentados salones bancarios históricos en cada ciudad significativa, todos construidos siguiendo directrices comparables, todos mostrando características arquitectónicas idénticas, techos de cobre, arreglos geométricos exactos, vínculos subterráneos. No fueron construidos para nuestra estructura bancaria contemporánea. Fueron diseñados para algo diferente, algo que manejaba la moneda como energía, movimiento como orgánico, prosperidad como la condición estándar en lugar de la anomalía.
El cambio a nuestro marco actual ocurrió en el mismo periodo comprimido que todo lo demás. El establecimiento de bancos centrales a principios del siglo XX, la transición de moneda respaldada por metales preciosos a dinero emitido por el gobierno, la concentración de autoridad financiera en entidades progresivamente menos numerosas, todo sucediendo concurrentemente en todo el mundo, con sincronización sorprendente. Y con ello, llegó la conversión de abundancia a escasez, de sistemas descentralizados a autoridad centralizada, de prosperidad como resultado orgánico del trabajo productivo, a prosperidad como sifón de valor a través de maquinaciones financieras. En la línea temporal de Tartaria sobreviviente, este cambio nunca ocurrió. El marco monetario todavía funciona en principios de circulación en lugar de extracción. Las comunidades sostienen sus propias monedas, los activos se mueven abiertamente. No hay poder central regulando la creación de dinero. No hay generación de moneda impulsada por deuda. No hay interés compuesto drenando valor de las generaciones venideras. Las consecuencias sociales son enormes. No hay servidumbre por deuda. No hay patrones de expansión-contracción. No hay escasez fabricada de bienes esenciales. No hay nobleza financiera acumulando acciones cada vez mayores de la prosperidad total, mientras los trabajadores productivos apenas sobreviven. La prueba de este marco alternativo existe en esas estructuras, en su construcción, en sus conexiones, en su operación antes del cambio. La pregunta no es si un marco diferente es alcanzable. La pregunta es, ¿por qué descartamos el que funcionaba? La tecnología contemporánea es agresiva, explotadora, dañina. Excavamos el planeta en busca de elementos poco comunes, demolemos montañas para el carbón, penetramos profundidades oceánicas para el petróleo, despojamos bosques de materiales. Consideramos el planeta como un almacén inerte para ser consumido, transformado, agotado, y etiquetamos esto como avance. Sin embargo, la tecnología histórica, la tecnología indicada por esos edificios restantes, esos marcos de energía enigmáticos, esas directrices arquitectónicas que hemos descartado como decorativas, funcionaba sobre premisas completamente diferentes. No conquista de la naturaleza sino sincronización con ella, no explotación sino armonía, no agotamiento sino circulación. En la línea temporal de continuación tartaria, la tecnología sigue avanzando a lo largo de estos caminos. No computadoras fabricadas de materiales de conflicto cosechados por niños explotados. No teléfonos diseñados para falla planificada y disposición tóxica. No energía sostenible que todavía exige enorme extracción de recursos para matrices fotovoltaicas y construcción de turbinas. En cambio, tecnología que coopera con corrientes de energía orgánica, en lugar de luchar contra ellas. Mecanismos impulsados por electricidad atmosférica circundante. Componentes que duran permanentemente porque están creados de materiales armonizados en lugar de compuestos artificiales. Marcos que fortalecen procesos orgánicos en lugar de suplantarlos. La tecnología acústica por sí sola sería transformadora. Esos enormes órganos de tubos en estructuras históricas no eran meramente dispositivos musicales. La metalurgia exacta de equipos victorianos no era meramente ornamental. Los patrones matemáticos que cubren la arquitectura histórica no eran meramente decisiones estéticas, eran operacionales, diseñados para concentrar, magnificar y canalizar vibraciones de sonido para aplicaciones tangibles. Sonido como instrumento de construcción, sonido como método de curación, sonido como red de transmisión, sonido como impulsor de energía. En nuestra línea temporal, preservamos fragmentos de esto: suspensión acústica en instalaciones de investigación, ultrasonido en atención médica, sonar para navegación, pero siempre como tecnologías desconectadas, nunca como un marco integrado, nunca como el principio esencial que sostiene la civilización misma. En la línea temporal de continuación, la tecnología acústica sería universal. Estructuras diseñadas como cámaras de vibración, marcos de tránsito utilizando armónicos de ondas estacionarias, centros médicos que evalúan y curan a través de frecuencia en lugar de intervenciones invasivas, sistemas de transmisión transmitiendo datos a través de resonancia atmosférica,
en lugar de ondas electromagnéticas. Las ramificaciones de bienestar por sí solas son asombrosas. En nuestra realidad, estamos inmersos en señales electromagnéticas fabricadas de torres de transmisión, enrutadores inalámbricos, redes eléctricas, electrónica portátil, frecuencias que interrumpen patrones biológicos orgánicos, que interfieren con el intercambio celular, que alimentan brotes de enfermedades crónicas que nuestra atención médica apenas puede manejar. En la realidad de continuación tartaria, la tecnología amplifica la operación biológica en lugar de sabotearla. Las vibraciones producidas por el marco arquitectónico se sincronizan con biorritmos humanos. El sistema de energía refuerza el bienestar celular. El paisaje construido promueve la curación en lugar de generar enfermedad. La salud comunitaria se transformaría fundamentalmente. No hay explosiones de cáncer. No hay condiciones de colapso crónico. No hay trastornos autoinmunes en niveles actuales. No por atención médica avanzada, sino porque los desencadenantes ambientales que crean esas dolencias nunca se materializaron. La tecnología misma, el marco fundamental de la civilización, refuerza la vitalidad en lugar de destruirla. Y la tecnología atmosférica, aquí es donde la prueba se vuelve innegable. Esas agujas en la cima de estructuras históricas extendiéndose hacia el cielo como manos alcanzando algo invisible. Esos diseños complejos de metalurgia cubriendo cúpulas y techos. Esos mecanismos inusuales fotografiados en cumbres de edificios en imágenes de archivo. Dispositivos que se parecen a antenas, que se parecen a recolectores, que se parecen a conexiones con algo en la atmósfera misma. En nuestra línea temporal, nos informan que estos son protección contra rayos, componentes ornamentales, embellecimientos arquitectónicos. Pero la protección contra rayos es directa, un conductor de metal conectado a la tierra. Estos arreglos son sofisticados, exactos, geométricos. Indican recolección en lugar de dispersión, mejora en lugar de salvaguardia. Y si están realizando precisamente lo que parecen estar realizando, cosechando poder atmosférico, conectando con la ionosfera, extrayendo energía de la carga eléctrica que existe en el aire mismo, la Tierra misma, el vacío intermedio, en la línea temporal de continuación. Esta tecnología es comprensión común. Cada estructura es un cosechador de energía. La atmósfera es la red. La energía es tan ilimitada y abundante como el oxígeno mismo. No hay estaciones generadoras, no hay infraestructura eléctrica, no hay corporaciones de servicios públicos, no hay gastos de energía. La revolución social que esto crearía es incalculable. Cuando la energía es ilimitada, cuando el poder es abundante, cuando el recurso central que sostiene la civilización contemporánea ya no está artificialmente restringido, toda la estructura económica cambia. Los sistemas de control se disuelven, las estructuras de poder construidas sobre el monopolio de recursos se desmoronan, lo cual aclara posiblemente por qué este marco no pudo permitirse persistir. En nuestra línea temporal, el transporte significa motores, combustión interna, combustible de aviación, diésel, gasolina. Viajamos quemando sustancias, transformando poder químico almacenado en fuerza mecánica. Es contaminante, ruidoso, derrochador. Pero es lo que poseemos, lo que nos aseguran es la única posibilidad que jamás existió. Sin embargo, la prueba de la infraestructura anterior a 1900 revela una narrativa diferente. De intrincadas redes ferroviarias que surgieron aparentemente de forma instantánea, extendiéndose por continentes enteros. Líneas transcontinentales construidas en plazos absurdamente comprimidos con equipo supuestamente rudimentario. Terminales que parecían palacios reales, con techos arqueados y una exactitud geométrica que rivalizaba con cualquier catedral. No eran meros puntos de tránsito, eran componentes de esa misma matriz energética. Los rieles mismos, de hierro fundido, corriendo perfectamente paralelos, extendiéndose a través de desiertos y cordilleras con precisión matemática, no eran simples caminos, eran conductos eléctricos. Las estaciones lujosas, con techos de cobre y accesorios metálicos,
No trataban sobre el lujo de los pasajeros. Eran puntos de conexión de energía. Todo el sistema funcionaba como un circuito eléctrico continental, que utilizaba energía atmosférica y telúrica para mover vehículos sin ningún mecanismo interno de combustible. En la realidad de continuación tartaria, este sistema nunca dejó de funcionar. Imagina abordar un tren en Moscú, sin motor diésel, sin vagón de carbón, solo compartimentos refinados para pasajeros conectados a vías magnetizadas que extraen energía de la propia Tierra y de la atmósfera superior. Las terminales por las que viajas no son solo paradas, son amplificadores de señal, cámaras de resonancia que magnifican la energía que fluye por la red. Cruzas continentes en silencio, con facilidad, sin quemar una sola gota de combustible. La tecnología era real, el sistema fue construido, y luego desapareció abruptamente. La conversión hacia motores de combustión no tiene sentido lógico cuando se examina con cuidado. Las máquinas de vapor, ruidosas, derrochadoras, que exigen combustible y agua de forma constante, sustituyeron un sistema que no requería ninguno de los dos. ¿Por qué? La explicación estándar permanece constante. Avance tecnológico. ¿Pero avance hacia qué? Hacia un sistema que exige combustible costoso, mantenimiento perpetuo y que genera gases tóxicos. Eso no es avance. Es dependencia fabricada, y una vez que reconoces la secuencia, cuando comprendes que la transición desde la energía atmosférica inalámbrica hacia la combustión de combustibles fósiles ocurrió simultáneamente en todo el mundo industrializado, todo dentro del mismo plazo comprimido, todo con modificaciones de infraestructura sorprendentemente similares, todo seguido por la destrucción de aquellas elaboradas terminales y la eliminación de elementos arquitectónicos específicos de estructuras existentes. La historia oficial comienza a desmoronarse. En la línea temporal de continuación, los trenes todavía funcionan sobre el sistema original. También lo hacen los tranvías. Esas complejas redes de cables elevados en fotografías urbanas antiguas no eran simplemente para trolebuses eléctricos que extraían energía de centrales de carbón. Eran dispositivos de captación, receptores, componentes de una red de transmisión inalámbrica de energía que utilizaba los cables como resonadores, no como líneas de transmisión. Sin combustibles fósiles, sin combustión, sin dependencia de recursos limitados monopolizados por autoridades centralizadas. Lo que plantea una pregunta sencilla pero esencial. ¿Quién se beneficia de una realidad que funciona con combustible escaso convertido en mercancía en lugar de energía abundante y libre? En nuestra realidad, la educación significa transmisión de datos, aprendizaje mecánico, conformidad, sentarse en filas, consumir información, reproducirla en exámenes. La creatividad como consideración secundaria, la capacidad individual como desviación estadística que debe ser estandarizada. Pero en la línea temporal de continuación tartaria, la educación estaría fundamentalmente transformada porque, si la tecnología funciona mediante vibración, armonía y sincronización resonante con fuerzas orgánicas, entonces la educación no trata de memorizar datos, sino de calibrar la conciencia. Esas espectaculares estructuras escolares históricas, las que parecen catedrales con techos arqueados, características acústicas exactas y proporciones arquitectónicas que reflejan matemáticas sagradas, no fueron diseñadas así por apariencia. Eran espacios de aprendizaje optimizados para estados mentales específicos, entornos que permiten detectar energías sutiles que potencian determinados patrones de ondas cerebrales que establecen condiciones para el aprendizaje acelerado, mediante armonía, en lugar de repetición. En la línea temporal de continuación, estas estructuras siguen activas, todavía funcionando según su propósito. Los estudiantes aprenden matemáticas no mediante memorización mecánica, sino mediante el reconocimiento directo de conexiones armónicas. Aprenden física no mediante ecuaciones teóricas, sino mediante interacción táctil con el sistema energético. Aprenden historia no mediante libros censurados, sino mediante documentación preservada de una civilización ininterrumpida, sin siglos oscuros,
sin épocas perdidas, sin vacíos sospechosos en los registros históricos. El plan de estudios priorizaría habilidades distintas a las de nuestra línea temporal: detección de frecuencias, matemáticas armónicas, orientación celestial, funcionamiento y mantenimiento de recolectores de energía atmosférica, cómo interpretar el movimiento de los flujos telúricos, cómo sincronizar estructuras con influencias cósmicas beneficiosas, cómo interactuar con materiales, cobre, hierro, piedra, agua, como elementos dinámicos en lugar de mercancías inertes. Y los resultados serían visibles en la comunidad misma, más saludable, más unificada, funcionando en una vibración base más elevada que las comunidades ansiosas, fragmentadas y sobreestimuladas de nuestra línea temporal, porque el entorno construido refuerza la conciencia elevada en lugar de aplastarla, porque el sistema energético proporciona energía pura e ilimitada, en lugar de subproductos tóxicos, porque el sistema educativo cultiva talentos naturales, en lugar de borrarlos. La diferencia es dramática. En nuestra realidad, invertimos miles de millones en educación, mientras las comunidades se vuelven cada vez menos capaces de análisis independiente, menos sintonizadas con los ritmos orgánicos, menos conscientes de los principios energéticos que subyacen a la existencia material. En la realidad de continuación tartaria, la educación profundizaría esas conexiones, las fortalecería, las expandiría. Lo que plantea una pregunta inquietante: ¿y si nuestro sistema educativo no está fallando? ¿Y si está funcionando exactamente como fue diseñado, generando trabajadores obedientes en lugar de individuos conscientes, consumidores en lugar de constructores, personas que aceptan narrativas autorizadas en lugar de cuestionar supuestos fundamentales? Las escuelas históricas indican que otro enfoque fue posible, que existió, que funcionó y luego desapareció. En nuestra línea temporal, la política internacional es política de recursos. El dominio de reservas petroleras determina alianzas y conflictos. Los oleoductos dictan la estrategia diplomática. El acceso a combustibles fósiles influye en guerras, golpes de Estado y transiciones gubernamentales. Todo el sistema de poder planetario está construido sobre quién controla los materiales necesarios para sostener la civilización. Pero elimina la dependencia del petróleo y toda la dinámica internacional cambia. En la realidad de continuación tartaria, no existen territorios exportadores de petróleo con influencia desproporcionada, ni catástrofes ecológicas por accidentes de buques o fallos en tuberías, porque el sistema energético no exige extracción, exige comprensión. Comprensión de cómo construir, preservar y administrar redes de energía atmosférica y telúrica. El poder pertenece a quienes comprenden la tecnología, no a quienes ocupan territorios ricos en recursos. Las divisiones territoriales mismas serían diferentes. En nuestra línea temporal, los estados-nación se desarrollaron conforme aumentaba la competencia por recursos. En la línea temporal de continuación, con energía abundante y accesible, el incentivo para la expansión territorial se transforma. Los países podrían organizarse alrededor de directrices arquitectónicas compartidas, comprensión mutua de principios armónicos o supervisión conjunta de la matriz energética planetaria. Las estructuras de autoridad continental reflejarían la experiencia tecnológica en lugar del monopolio de recursos. Los territorios que mantengan el sistema más preservado, que conserven la sabiduría arquitectónica más profunda, que desarrollen a los especialistas en frecuencia más capacitados, tendrían influencia, no mediante supremacía militar ni control de recursos, sino mediante competencia técnica. Los conflictos aún podrían ocurrir. Los humanos siguen siendo humanos. Pero no serían conflictos por recursos. Serían conflictos de información, disputas sobre quién regula el conocimiento, quién establece estándares, quién determina protocolos para la asignación energética. Radicalmente distintos de las guerras petroleras y disputas de infraestructura. Y la cronología de la industrialización sería completamente reinterpretada. En nuestra realidad, industrialización significó fábricas, humo de carbón, devastación ecológica, explotación laboral al servicio de manufactura mecanizada.
En la línea temporal de continuación tartaria, industrialización significa algo totalmente diferente. La aplicación generalizada de principios armónicos a la producción, el uso de energía atmosférica para impulsar maquinaria e instrumentos, la fusión de habilidad humana con mecanización impulsada por frecuencia. Sin centros de explotación, sin emisiones tóxicas, sin sacrificar el bienestar humano por rendimiento productivo. La documentación preservada de finales del siglo XIX, esas fábricas complejas con techos arqueados y construcción precisa, indican exactamente ese enfoque. No complejos industriales opresivos, sino entornos diseñados tanto para la eficiencia como para la prosperidad humana. Centros de producción que funcionan como cámaras de resonancia que amplifican el potencial del trabajador en lugar de drenarlo. En la línea temporal de continuación, esos principios nunca fueron abandonados. La producción permanece distribuida, proporcional al ser humano, sincronizada con la matriz energética. Los bienes se fabrican para durar generaciones, no para fallar tras una obsolescencia programada. La artesanía es valorada por encima de la producción en cadena. La excelencia por encima del volumen. El sistema financiero es fundamentalmente distinto. Sin presión hacia la expansión perpetua, sin impulso de extraer retornos máximos inmediatos, sin fusiones corporativas que generen carteles, porque la abundancia energética elimina la escasez artificial que alimenta esos patrones. Y las redes de comercio internacional reflejarían esa realidad. No buques cargueros consumiendo combustible pesado en los océanos, no aviones quemando combustible aeronáutico en el cielo, sino sofisticadas redes ferroviarias cruzando continentes, naves electromagnéticas utilizando flujos telúricos para moverse, intercambio basado en transferencia real de valor en lugar de especulación monetaria. La cartografía preservada anterior a 1900 indica que estas redes existían. Conexiones ferroviarias que atravesaban terrenos considerados imposibles por la ingeniería moderna, rutas de transporte que explotaban corrientes y anomalías electromagnéticas para propulsión, un sistema planetario que conectaba continentes más eficazmente que nuestros sistemas actuales, todo sin combustibles fósiles. Luego la cartografía cambia, las rutas desaparecen. El sistema es eliminado de los registros históricos y se nos asegura que nunca existió. Sin embargo, los restos fundamentales persisten. Las redes subterráneas perduran. La evidencia arquitectónica permanece silenciosa en centros urbanos de todo el mundo. En la línea temporal de continuación, esas redes siguen funcionando, todavía conectando sociedades, todavía permitiendo intercambio y comunicación a enormes distancias sin destrucción ecológica. Lo que nos lleva a una comprensión inquietante. Nuestra estructura internacional actual, con todos sus conflictos, disputas por recursos y devastación ambiental, podría no ser inevitable, podría no ser el resultado natural del progreso humano, podría ser el resultado específico de suprimir un sistema y reemplazarlo por otro, un sistema diseñado no para la prosperidad humana, sino para el control. Las catedrales revelan todo, no las casas de culto contemporáneas reducidas, con superficies simples, iluminación agresiva y asientos rígidos. Las catedrales históricas, las que despiertan algo dentro de ti al entrar, las que poseen acústica exacta, proporciones basadas en la razón áurea, luz que atraviesa vitrales en patrones que parecen esquivar tu visión y comunicarse directamente con algo profundo. No fueron construidas solo para devoción. Eran tecnología disfrazada de arquitectura, o arquitectura funcionando como tecnología. La distinción se vuelve difusa cuando comprendes lo que realmente estaban haciendo. En la realidad de continuación tartaria, la división entre espiritualidad y ciencia nunca ocurrió porque siempre fue una separación artificial. Las catedrales lo demuestran. Son simultáneamente espacios sagrados y amplificadores de energía, lugares de culto y generadores de vibración, centros espirituales y tecnológicos. Los órganos de tubos, esos enormes instrumentos con miles de tubos organizados en arreglos precisos, no solo producían música, generaban configuraciones de ondas estacionarias, vibraciones armónicas que influyen directamente en la conciencia.
las propiedades acústicas del espacio mismo, calculadas cuidadosamente para producir reverberaciones y armonías específicas, permiten estados alterados de conciencia. La neurociencia moderna apenas empieza a comprender lo que los constructores históricos sabían. Ciertas vibraciones influyen en estados mentales. Configuraciones armónicas específicas pueden inducir meditación, euforia, percepción ampliada. El sonido puede restaurar la salud, puede elevar la conciencia, puede literalmente transformar la existencia. En la línea temporal de continuación, este conocimiento nunca fue abandonado. Tradición espiritual y comprensión tecnológica permanecen unidas. Las mismas personas que mantienen el sistema energético también facilitan el desarrollo espiritual. Las mismas directrices arquitectónicas que recolectan energía atmosférica también crean entornos para elevar la conciencia. La educación incluye entrenamiento en meditación, detección vibracional, percepción directa de energías sutiles, no como doctrina religiosa, sino como habilidad funcional, igual que aprender a leer, calcular o manejar maquinaria. El desarrollo de la conciencia es esencial, no marginal. Los beneficios para la salud comunitaria derivan de esta realidad. Cuando las personas aprenden desde la infancia a percibir energías sutiles, a mantener estados mentales coherentes, a reconocer y ajustar sus propias firmas vibracionales, las tasas de trastornos psicológicos se desploman. La adicción se vuelve rara. La agresión disminuye, no mediante fármacos ni coerción, sino mediante una conciencia base más elevada. Esas enormes estructuras públicas en cada gran ciudad, las que hoy usamos como museos, edificios administrativos o atracciones turísticas, en la línea temporal de continuación, siguen funcionando como centros de conciencia, espacios comunitarios diseñados para meditación colectiva, armonía social, amplificación de intenciones beneficiosas mediante resonancia arquitectónica. La perspectiva escéptica moderna rechaza esto. Parece misticismo, fantasía anticientífica. Sin embargo, las estructuras mismas son científicas. Las proporciones son matemáticas. Las propiedades acústicas son medibles. Los efectos de vibraciones específicas sobre la conciencia ya se verifican en laboratorios en nuestra propia línea temporal, con nuestra comprensión fragmentaria. Imagina lo que sería posible con conocimiento completo, con la sabiduría acumulada de una civilización sobre conciencia, vibración y existencia. En la realidad de continuación tartaria, la espiritualidad no depende de la fe, depende de la experiencia. Las personas no creen en estados elevados de conciencia, los alcanzan de forma consistente mediante tecnología arquitectónica y práctica disciplinada. Las catedrales permiten lo que siempre estuvieron destinadas a permitir: experiencia directa de conciencia expandida. Y la estructura social refleja esta realidad. El liderazgo no se basa en carisma, acumulación de riqueza ni maniobra política. Se basa en dominio verificable de la conciencia, coherencia vibracional, capacidad de percibir y trabajar con energías sutiles. Quienes pueden mantener los niveles más elevados de conciencia, manejar tecnologías vibracionales avanzadas y facilitar la elevación colectiva, lideran, enseñan y ayudan. No por jerarquías impuestas, sino por reconocimiento natural. No puedes fingir coherencia vibracional. No puedes simular percibir lo que no percibes. La tecnología misma revela la capacidad. Compáralo con nuestra línea temporal. Líderes elegidos mediante popularidad o herencia. Desarrollo de la conciencia relegado a tradiciones marginales. Experiencia espiritual comercializada o estigmatizada. La idea de que los edificios podrían diseñarse para elevar la conciencia descartada, como conspiración absurda. Sin embargo, las estructuras siguen ahí. Las catedrales aún provocan asombro. Las proporciones siguen afectando a quienes las experimentan. La acústica continúa funcionando como fue diseñada. Simplemente olvidamos su propósito, o fuimos obligados a olvidarlo. Las estructuras revelan todo si sabes interpretarlas. En nuestra realidad, la arquitectura contemporánea es deliberadamente fea, estéril, deshumanizante. Cubos de vidrio que te empequeñecen,
formaciones de hormigón que repelen en lugar de abrazar. El entorno se diseña para productividad, no para belleza, no para armonía, mucho menos para elevación. Nos dicen que eso es modernismo, progreso, diseño funcional. Pero cuando comparas la arquitectura actual con la que la precedió, esas construcciones históricas que ahora llamamos monumentos, la diferencia es agresiva. Las estructuras históricas generan asombro, integran proporciones áureas, matemáticas sagradas, refinamiento acústico. Despiertan algo dentro de ti al entrar. Elevan la conciencia en lugar de aplastarla. En una realidad donde Tartaria sobrevivió, donde la sabiduría arquitectónica nunca se abandonó, la arquitectura contemporánea seguiría honrando esos principios. ¿Por qué elegir conscientemente crear entornos feos y disonantes cuando sabes cómo construir espacios hermosos y resonantes? A menos que, claro, la fealdad cumpla una función. Cuanto más examinaba la transición arquitectónica, especialmente ese periodo comprimido entre aproximadamente 1890 y 1920, cuando la estética de construcción cambió simultáneamente en todo el mundo, más claro se volvía un patrón. No fue evolución progresiva, fue sustitución. Destrucción de lo histórico, construcción de lo moderno, frecuentemente usando los cimientos históricos y las redes subterráneas antiguas, pero con superestructuras completamente distintas. Las exposiciones universales cumplieron un papel crucial. Enormes y complejas estructuras temporales levantadas en periodos imposiblemente cortos, solo para ser demolidas inmediatamente después. Estructuras que parecían maravillas arquitectónicas duraderas, supuestamente construidas con yeso y madera, y luego destruidas sin justificación. La narrativa oficial, exposiciones provisionales, no tiene sentido financiero ni racional. Pero cobra total sentido si esas no eran construcciones nuevas en absoluto, si eran estructuras supervivientes, fragmentos de la civilización anterior, reutilizadas temporalmente para exhibición pública antes de su eliminación definitiva. Las exposiciones universales como campañas de destrucción administrada disfrazadas de celebraciones del progreso. En la línea temporal de continuación tartaria, esas estructuras nunca fueron demolidas, fueron restauradas, integradas, preservadas. Las estructuras de la exposición de Chicago de 1893 aún estarían en pie, todavía operativas, transformadas en instituciones académicas, centros administrativos, espacios comunitarios, lo mismo en París, San Francisco, Melbourne. No reproducciones ni reconstrucciones, sino la construcción auténtica de una civilización que comprendía la vibración, la armonía y la sincronización estelar. Los paisajes urbanos contemporáneos en esta realidad alternativa serían irreconocibles para nosotros, no porque sean primitivos, sino porque son sofisticados en direcciones que nuestra línea temporal abandonó. Estructuras que se enrollan siguiendo progresiones de Fibonacci, cúpulas que crean armónicos de ondas estacionarias, fachadas que funcionan como configuraciones de antena, ciudades diseñadas como sistemas unificados en lugar de acumulaciones desordenadas de propiedades en conflicto. Y las implicaciones sociales de esto serían inmensas, porque la arquitectura influye en la conciencia. Entornos diseñados según matemáticas sagradas, sincronizados con mecánica celestial, construidos con proporciones armónicas, afectan cómo las personas piensan, sienten y se relacionan con la existencia misma. No se puede separar el entorno construido de la psicología humana, ni la planificación urbana del sistema social. En la realidad de continuación tartaria, las personas vivirían en entornos que elevan activamente la conciencia en lugar de aplastarla. Escuelas diseñadas como cámaras de resonancia, centros administrativos con refinamiento acústico para la claridad comunicativa, viviendas sincronizadas con ritmos orgánicos que permiten descanso e imaginación en lugar de agotamiento y obediencia. La diferencia con nuestra línea temporal sería devastadora. Pregúntate, ¿por qué abandonamos la magnificencia? ¿Por qué elegimos la fealdad? ¿Por qué sustituimos la inspiración por la subordinación, la armonía por el caos, los materiales orgánicos por los manufacturados? La explicación habitual,
costo, eficiencia, progreso, no resiste cuando se examina la evidencia. Aquellas estructuras históricas eran más duraderas, más funcionales y más rentables a lo largo del tiempo que la mayoría de lo que construimos hoy. Entonces, ¿por qué dejamos de construirlas? A menos que no hayamos dejado, sino que nos hayan obligado a hacerlo. Aquí es donde la línea temporal alternativa se vuelve difícil de ignorar. En nuestra realidad, se nos dice que la civilización funciona con combustibles fósiles porque los descubrimos y organizamos el mundo alrededor de ellos: carbón, petróleo, gas, extraídos, procesados y quemados en un ciclo constante. Pero en una realidad donde Tartaria sobrevivió, donde ese conocimiento no fue destruido ni olvidado, nunca habríamos necesitado combustibles fósiles, porque la arquitectura misma produciría energía. No paneles solares añadidos después, no turbinas aisladas en el paisaje. Las estructuras mismas, techos de cobre, torres metálicas, geometrías sincronizadas con ciclos celestes, serían el sistema energético. Captación atmosférica, extracción de corrientes telúricas, amplificación por resonancia arquitectónica. Cada gran edificio funcionaría como nodo dentro de una red inalámbrica de energía. Las torres no serían decorativas, serían receptores. Las cúpulas no serían ornamentales, serían recolectores. Los complejos detalles metálicos del siglo XIX funcionarían como patrones fractales diseñados para captar vibraciones electromagnéticas. Los sistemas subterráneos bajo muchas ciudades históricas, túneles, cámaras de ladrillo, canales de agua, no serían solo drenajes, sino rutas conductoras para distribuir energía planetaria. El patrón se repite con una precisión inquietante. París, Londres, Nueva York, Melbourne, todas construidas sobre vastos complejos subterráneos, con cámaras arqueadas, conducciones metálicas y corrientes de agua organizadas de formas que no siempre encajan con simples sistemas de drenaje, pero sí con modelos hipotéticos de distribución hidráulica de energía. En la línea temporal de continuación, ese sistema nunca fue destruido, fue mejorado y expandido. Las ciudades modernas de esa realidad parecerían visiones steampunk funcionales. Iluminación pública alimentada por resonancia atmosférica, trenes en vías magnéticas energizadas por flujos telúricos, edificios que producen más energía de la que consumen y devuelven el excedente a la red. Sin minería de carbón, sin perforación petrolera, sin fracturación hidráulica, sin oleoductos ni estaciones de combustible ni emisiones de carbono. La pregunta no sería si tal tecnología es posible, sino por qué habría desaparecido. Aquí surge el enigma principal. No que existía. La arquitectura y algunos registros históricos alimentan la especulación, ni cómo funcionaba. Los detalles permanecen en gran parte hipotéticos. La pregunta es por qué habría desaparecido. ¿Por qué el mundo entero habría reemplazado simultáneamente un sistema supuestamente abundante y avanzado por uno dependiente de combustibles y centralización? Las teorías especulativas hablan de catástrofes, guerras, incendios masivos, transformaciones urbanas rápidas y cambios educativos coordinados. Se mencionan exposiciones universales, modernizaciones urbanas, incendios en ciudades como San Francisco, Chicago o Boston como parte de ese relato alternativo. Sin embargo, en la historiografía aceptada, estos eventos tienen explicaciones distintas relacionadas con desarrollo urbano, economía, tecnología y desastres documentados. Las narrativas alternativas interpretan la falta de documentación como indicio de supresión. La investigación histórica convencional lo atribuye a pérdida de archivos, procesos urbanos complejos o reconstrucciones posteriores. Ese contraste entre interpretaciones es precisamente lo que mantiene vivo el debate. En estas narrativas, el momento de ruptura nunca ocurre en la línea temporal alternativa. El conocimiento se conserva, la tecnología continúa, la arquitectura se mantiene. En nuestra realidad, se plantea que algo habría interrumpido esa continuidad. Estas ideas llevan a preguntas más filosóficas que históricas verificables. ¿Cómo cambian las sociedades? ¿Por qué algunas tecnologías prosperan y otras se abandonan?
quién se beneficia de ciertos modelos económicos o energéticos y cómo el entorno construido influye en el bienestar humano. Independientemente de la veracidad histórica de Tartaria como civilización global, algo que no cuenta con respaldo académico sólido, el interés por estas teorías refleja una inquietud real: la preocupación por sostenibilidad, arquitectura humanista, energía limpia, educación creativa y sistemas sociales más equitativos. La exploración de estos temas puede ser valiosa si se toma como reflexión cultural, imaginativa o filosófica sobre cómo podrían organizarse las sociedades humanas y qué valores priorizar. ¿Desde dónde estás viendo este video? Escribe en los comentarios de qué ciudad o país eres. Nos encantaría saber quién nos acompaña. Comparte tus pensamientos, observaciones o preguntas. Cada comentario es importante. Y no olvides suscribirte para no perderte nuevos videos. Juntos, estamos creando una comunidad de exploradores curiosos.